Y estoy reunida con Nora Cielas, una mujer increíble. No paramos de hablar y es el momento de hacer la entrevista, porque si no vamos a seguir in eternum. Nora está aquí en la Biblioteca Leopoldo Marechal de la Universidad de La Matanza, un lugar maravilloso, abierto a todo el público. Pero ¿por qué estoy hoy aquí con Nora? Porque ella es la creadora del Rincón del Escritor y obviamente estuvo a cargo de un seminario de escritura creativa como no podía ser menos. Esto se le ocurrió a Nora. Habrá sido en una de estas noches de insomnio, quizás en una mañana de sol, no sabemos cuándo. Apareció esa idea en la cabeza de Nora, que piensa constantemente en el otro. Nora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Esto de más que mujer increíble, dos mujeres sensibles que nos juntamos ahora. Yo creo que esto logra realmente el campo sensitivo de las personas, ¿viste? Entonces, no es una profesión, no es una disciplina. La escritura creativa es como una marca de fuego que yo llevo desde que era chiquita en mi propia experiencia de escribir. Y siempre digo lo mismo, desde que me enamoré de las letras en primer grado, del dibujo de las letras. Yo no tuve la experiencia como mis hermanos y como en general todo el mundo de pasar por un jardín de infantes. Llegué un día a primer grado y estaba emocionada de ver que para leer y escribir se hacía un dibujito con las letras. Para mí sigue siendo esto el lenguaje. ¿Qué pasa? Que con el tiempo el lenguaje común, el lenguaje que uno aprende como ciencia, como disciplina o ciencia en la escuela, a mí no me alcanzaba, Adriana. Me faltaban cosas porque no me reflejaba el sujeto y el predicado en aquello que yo necesitaba decir. En esta historia que uno se cuenta a sí mismo porque de alguna forma queremos explicar y explicarnos a nosotros mismos cuál es nuestro paso por la vida. ¿Por qué me tocó nacer en esta civilización, en esta familia, en este tiempo, en este barrio? Creo que el 90% de los escritores empieza con ese tema, con estas cuestiones, con estas preguntas que se hacen a sí mismos. Y cuando digo escritores, hablo de todo el mundo. Hablo de Becker, hablo de Borges, hablo de Bioy Casares, hablo de todos los autores que vos te puedas imaginar, todos. De todo el tiempo, de los más intelectuales, de los más altos, de los que creen que están más encumbrados, de los que creen que están más encumbrados, ¿no? O más asimilados a la letra y a la palabra. Ahora, este taller que vos hiciste y que tuvo una gran concurrencia realmente, una gran aceptación, sí. Podemos decir que es para todo el mundo y esto lo hace mucho más interesante. Porque la gente tiene cosas por decir y a través de esas cosas que tiene para decir, se puede decir que inicia un camino de sanación interior. Exacto. Porque ¿qué pasa con estos grupos? Esto no es una clase de literatura ni una clase de lenguaje, de sintaxis castellana, de ortografía, porque mucha gente tiene muy mala ortografía, por ejemplo, porque tiene muchas deficiencias escolares, digamos, cuando fue aprendiendo. Aparte, convengamos que el idioma español, sobre todo, es bastante complicado, desde la ortografía y todo lo demás. La gente dice, ¿puedo escribir yo, aunque tenga mal la ortografía? Lo único que no nos importa es la ortografía. Si una persona escribe mesa con S o con Z, para mí es lo mismo, porque yo voy al concepto de lo que quiso decir. Esa S o esa Z se corrige, señores, se arregla después. Por supuesto que cuando nosotros estudiamos en la escuela, tanto el lenguaje como la literatura, hay cánones disciplinarios que pertenecen a la propia disciplina, a la propia ciencia. Entonces pasa que nos enseñan como cuando te enseñan en
en matemáticas, vamos a comparar con las matemáticas, que tiene muchísimos puntos de comparación, la letra y el número. Los dos son dos símbolos. Cuando en matemáticas te enseñan que lo correcto es la regla de 3 simple o la regla de 3 compuesta para solucionar esto. Ahora, cuando vos estás en tu casa y tenés que contar la plata y cómo te vas a administrar hasta fin de mes, las matemáticas que utilizás es una matemática casi rudimentaria, rústica, digamos, pero muy efectiva a tu bolsillo y a lo que vos necesitas hacer. No necesitas aplicar determinadas reglas que son muy buenas como para la ciencia y para otras aplicaciones. Pero hay muchas salidas de las matemáticas, digamos. En esto pasa lo mismo. El escritor, cuando empieza a contar sus cosas, solo y naturalmente se empieza a encontrar que le faltan algunos otros elementos, como por ejemplo, esto lo podría decir mejor, lo voy a pulir. Esto lo podría explicar mejor. Esta palabra irá con Z o con S. A ver, me voy a ir a fijar. Y entonces solo va completando, digamos, los sucesos técnicos, como la ortografía, como la sintaxis, que es la forma correcta de expresarnos, digamos, no sé si correcta, sino acertada, ¿no? Para que no tenga tantos defectos. Y solo va llevando esta palabra que yo te quiero decir a donde yo te la quiero llevar. Y quiero que entiendas esto que te quiero decir. Esto es lo más, digamos, sustancioso que viene después en la escritura creativa. ¿Qué es la escritura creativa? Cuando vos decís, es para toda la gente, es para toda la gente. En el último seminario tuve, para darte una idea, ama de casa. Chico que está estudiando en la universidad, sí, también. Distintas carreras, sí, ingeniería, humanidades, abogacía, contador. Sabemos que cada carrera también, el que sigue una ciencia, tiene su propia jerga, su propio modo de decirla. Claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos seminarios? Entre las personas que vinieron, también hubo una veterinaria, un doctor en química, un filósofo universitario, 1 o 2 había filósofos, vienen muchos filósofos, y uno dice un aparador de calzado, y uno dice, ¿cómo puede ser que el aparador de calzado vaya a estar hablando dentro de un rato con el doctor en química? Sí, porque se genera un microclima que va a un potencial esencial en el ser humano, que está por fuera, o está globalizando, o sumando, que además esa persona, además de esto que quiere decir, además es doctor en química, además es ama de casa, además es aparador de calzado. Claro, hablábamos off the record de un cerebro paralelo, ¿no es cierto? Un pensamiento paralelo. También te pregunté qué tenía que ver con esto con lo cognitivo, y vos me explicaste muy claramente que quiero que los oyentes te escuchen. Claro. La palabra, el lenguaje es muy complejo, muchísimo más complejo de lo que parece. Nosotros pensamos en el mismo lenguaje que hablamos. Nuestro código de pensamiento, como se articula neuronalmente nuestro cerebro, está basado en el lenguaje, en la lengua de madre. Primero lo que heredamos de nuestra madre. Segundo, después lo que vamos perfeccionando con la escuela, con la experiencia, con el paso de la vida. Hay un lenguaje que utiliza la ciencia que es racional, porque la ciencia no se puede detener en la poética o aquello que me está pasando, sino que acciona sobre un campo que es absolutamente racional. Ese lenguaje, porque la palabra es absolutamente utilitaria y es absolutamente plástica, todo el lenguaje, entonces el potencial va a ir para poder pensar esa ciencia de esa forma. Pero sabemos que nuestro cerebro es una parte racional y una parte emocional. El lenguaje creativo, el lenguaje del artista, fusiona los dos lenguajes. Tanto la palabra útil que me va a servir para esto que yo quiero decir y a donde yo quiero llevar este texto, como este lenguaje emocional, esta musa que me hace inspirar para que yo quiera generar este texto. Esto es mucho, además, más complejo de lo que se ve de afuera, porque no es solamente el acto de un escritor que quiere reflejar
algo que quiere narrar, desde una anécdota, un cuento, una novelística, sino que este pensador, porque un escritor es un pensador profundo, y aparte es un pensador que no está pensando por fuera de sí mismo, sino al contrario, con sus propios objetivos de pensamiento, sus propios temas medulares son los que va a exponer en la obra. Por supuesto desplazados, ¿no? Como es todo el arte parte de una gran inquietud humana desplazada hacia la música, hacia una novela, hacia un poema. Pero el tema es este pensador medular, que es lo que tratamos de formar nosotros cuando queremos que se forme un autor, realmente que se forme un autor. Este es el que se va a repreguntar, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? En el fondo es eso lo que se está preguntando siempre un autor. Por eso esto es un campo para todos los que lo quieran tener como experiencia y abordar. Yo quiero saber qué es en realidad lo que yo mismo pienso. ¿Cuál es mi proyecto de pensamiento? Esto es lo interesante, ¿no es cierto? Poder encontrarse con uno mismo y saber hacia dónde voy. ¿Qué son las preguntas que creo que todos nosotros nos hacemos, hoy más que nunca? Exacto, porque todos buscamos el propio relato. El propio relato, ¿dónde está? Está en la vida misma. Y el propio relato, uno de los temas que frena a la gente también para venir a estos lugares, es pensar que el relato del otro va a ser superior al mío. No, el propio relato... No hay competencia en esto. No, eso es lo que yo quiero explicar. Siempre lo explico desde el principio. No hay competencia, hay una elaboración propia que tiene el mismo valor y la misma necesidad de ser escuchada y la misma necesidad de ser dicha para todos en general. Por eso, a la hora de estar el aparador de calzados con el abogado, el juez, el filósofo o el médico, se crea un microclima de los que todos son parte, o también generacional, porque a veces he tenido edades como la abuela y el chico que viene que terminó recién el secundario, y he tenido gente chica del secundario con abuela de 83 años, grandes amigas que se visitaban en las casas inclusive después. O sea que la escritura representa nuestro interior no tiene edad, es lo que me estás diciendo en este momento. Esto lo hace interesante. Exacto. Nuestro interior no tiene título, es acronológico, no tiene una cronología, no tiene un partido que lo divida, no tiene una grieta, porque es imposible. No tiene un país, no tiene una bandera. Por supuesto, todos tenemos nuestras tradiciones, nuestros países, nuestras creencias, pero es tan absoluto que se genera, se junta y se multiplica con el absoluto del otro. Entonces se crea, yo muchas veces miraba el grupo y me recordaba a una poesía de Alfonsina Storni cuando era chica que decía huevo de telaraña, decía ella, ¿no? Ella hablaba en una poesía de la tristeza, bueno, todos sabemos cómo era Alfonsina Storni, una gran escritora, pero bastante melancólica. Y estaba casi en el final de su vida cuando escribió este poema. Pero cuando decía huevo de telaraña, decía algo cerrado y replegado sobre sí mismo, ¿no? Bueno, esto es un poco el objetivo de un huevo. Vamos a poner huevo de gallina, que es mucho más alentador. Huevo de gallina, como decía Nasruddin, que es un maestro del desierto, un pensador del desierto, ¿no? Un personaje del mundo árabe, del mundo sufí y hasta del mundo zen. Bueno, este personaje decía, tengo algo en mi mano, y no tapado con... ¿Qué es? ¿Qué es lo que tengo acá? Y reúne a un pueblo en una plaza pública. ¿Qué es lo que tengo acá, dentro de este pañuelo encerrado? Entonces decía, tiene el corazón del sol, tiene alrededor la fluidez del agua, y es traslúcido, y está encerrado por un universo, y la gente volaba y decía mil cosas, y cuando él dice es un huevo de gallina, todo el mundo dice, todos pensamos en eso, pero ¿cómo vamos a decir huevo de gallina? Es que está todo
acá adentro, ¿no? Qué maravilloso. Bueno, Qué estoy maravilla. enamorada de tus palabras. Me quedaría horas, pero sé que estás en tu trabajo a pleno y es casi imposible. Estos talleres van a seguir y esto es lo importante, porque esto que se puede transmitir a través de la escritura es la necesidad que tenemos todos de ser escuchados, ¿no es cierto, Nora? Exacto, exacto. Yo siempre digo, no enseño nada, golpeo una puerta, porque el que viene ya viene por algo. Y el que viene con su cultura, lo repito, con su forma de ver las cosas, con su barrio, con sus afectos, con sus fracasos y aciertos en la vida, como tenemos todos, y viene para contarse a sí mismo y esta propia historia y contársela a los demás, y en esa búsqueda ¿con qué se encuentra? Con su propio relato de vida. Con su propio relato de vida, nada más ni nada menos. Quizás el relato de un médico encuentra qué es la medicina, pero también muchas veces viene un médico y encuentra que su relato, que lo apasiona, es la pintura. Y entonces muchas veces nos encontramos con estos desfasajes en donde viene una persona y dice, yo quería ser pintor. ¿Y por qué no fuiste pintor? Y no sabe. La vida, el mandato, bueno, pero podemos buscar el relato. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca. 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 Así que bueno, ahora va a haber un próximo encuentro de unas 4 a 6 encuentros, breve, en mayo, quizás hasta mitad de junio, en donde vamos a tratar un tema que son los amores a través de la literatura. Así que qué le pusimos interesante. un nombre. Vamos a partir desde el concepto antiguo, del concepto griego antiguo, y vamos a venir hasta acá, vamos a ver cómo nos manejamos nosotros con nuestros propios amores. Fantástico, te agradezco esta entrevista y este conocimiento que nos transmitís para abrirnos la cabeza. Gracias, Adriana. Bueno, pero estas cosas se pueden hablar con gente sensible como sos vos. Ya empezamos con un floripondio cariñoso de tu parte y bueno, terminamos con un abrazo también cariñoso para vos. Muchísimas gracias, Nora. Al contrario, gracias a vos.